Bueno, muchachos, me presento. Mi nombre es Joan Velázquez, ¿cierto? Soy ingeniero de minas y metalurgia. Yo los voy a estar acompañando en el curso de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, ¿cierto? Eh, el curso dura un mes, 4 semanas de trabajo, ¿cierto? Por cada semana va a haber una hoja de trabajo y esta semana deben estar enviándole la guía de aprendizaje, ¿cierto? Eh, ¿Me están escuchando bien? Qué pena. Sí, profe. Listo. Bueno, como tal, entonces esta semana les están enviando la guía y las hojas de trabajo, ¿cierto? A ver. Por mi parte, tienen mi número en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? También ahorita pues les dejo mi correo personal y yo les monto las sesiones que vaya grabando, ¿cierto? Se las voy a tratar de montar puede ser en un Drive o en la plataforma de YouTube. Y ahí les estaré compartiendo documentos o cualquier cosa pues, que necesiten sobre las hojas de trabajo o dudas, pues no hay problema en si me escriben al celular o al correo, vale. Bueno, ya entrando pues en materia, lo que es el curso, la competencia es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente, ¿cierto? Esta competencia consta de 4 evidencias de aprendizaje. La primera que vamos a tratar es la de interpretar los problemas ambientales y de CST teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social. Bueno, muchachos, a ver, antes de la reflexión inicial, de pronto alguno ya ha trabajado antes en alguna empresa, ha tenido acercamientos pues con la seguridad y salud en el trabajo, o la gestión ambiental o en algún sistema de gestión. A ver, cuéntenme qué saben de entrada de todo este tema, pues. O, pues si no, si tienen algún conocimiento previo, si en algún momento escucharon pues de algo relacionado con esto. Muy bien, Caterine, sí, por ahí va la cosa. ¿Alguno más tiene idea o pasamos directamente a la reflexión inicial? Que espero que cada uno me comparta como una idea, pensamiento que tengan sobre esto. Bueno, si a alguien se le ocurre, pues me va contando. A ver, bueno, muchachos, yo les voy a contar pues una anécdota, ¿cierto? Como reflexión inicial. Eh, yo recién terminando la universidad, pues en mis prácticas profesionales, estuve pues estuve de practicante en una mina de oro, ¿cierto? Una mina en Frontino, Antioquia, aquí cerquita a Santa Fe, Antioquia, en el occidente. Como tal, pues
como tal pues el marco de la minería en temas de riesgos, seguridad es de los más altos, pues es de las actividades económicas que tienen el riesgo máximo, ¿cierto? Bueno, entonces ya llevaba 2, 3 meses en la empresa y era una mina poco tecnificada, pues le faltaban cosas por implementar, pues había muchas cosas por mejorar. Era pues una minería artesanal muy básica, por decirlo así, en todo sentido. Entonces, una vez yo estaba haciendo mis rondas, yo tenía que entrar a los túneles a ver el tema de producción, hacer el seguimiento a los avances que se hacen diarios, si no había problemas con el tema de la extracción del mineral y todo esto, ¿cierto? Entonces en este tipo de minas hacían extracción. A ver, qué pena, Caterine. Sí, Caterine, sí, muchas gracias. También tiene mucho que ver eso. Bueno, entonces les sigo contando. Estaba yo pues estaba dando la ronda pues en el túnel, en la mina. Y en esta mina en particular hacían extracción por explosivos, ¿cierto? Por voladura. Entonces, después de que se hace la voladura, hay un equipo, en este caso era un trabajador que se encargaba de ir a verificar que no hubieran cuñas sueltas, que no hubieran piedras sueltas todavía en el techo, pues que no se hubieran terminado de caer, ¿cierto? En este caso pues el trabajador tuvo el percance de que una de estas piedras, de estas rocas que no se había caído, pues le cayó en la cabeza, ¿cierto? Le partió el casco, le abrió el casco y la roca pasó del casco a la cabeza y le abrió pues el cráneo, ¿cierto? Como tal yo estaba pues ya fuera de la mina como tal, ya estaba pues en la oficina y me llegaron pues con el trabajador en camilla y todo pues con sangre y todo el tema, ¿cierto? Entonces la mina quedaba a 14 kilómetros del casco municipal, ¿cierto? Era una vía destapada, era más bien complicada la movilidad y entonces ya se imaginarán la situación caótica que nos tocó pues como sobrellevar en ese momento. Bueno, entonces a lo que voy es que como tal la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, en este caso pues de la anécdota, va en que en cualquier momento, sin importar que estés trabajando en una oficina, en una construcción, en una tienda, en cualquier parte siempre hay riesgos latentes, siempre hay peligro. ¿Por qué? Porque pues como dice la frase que está ahí en la diapositiva, el medio por el cual el hombre sustenta la vida es a menudo una ocupación que la pone en peligro. Siempre hay riesgo, siempre hay peligro, siempre estamos a merced de cualquier situación que esté estipulada o no dentro de los riesgos, ¿cierto? Entonces, pues por suerte pues y al trabajador pues no fue un caso de que se haya muerto ni nada, él se recuperó y pues siguió trabajando, ¿cierto? Pero hay casos donde no es así, ¿cierto? Entonces es importante que una empresa tenga el sistema, pues tenga los controles, tenga la medición de los riesgos, de los peligros, tenga
los formatos para reportar un accidente, tenga el grupo médico, pues el tema de PS, ARL, todo esto, que lo maneje, ¿cierto? Pues porque aparte de los accidentes también están las enfermedades laborales. Bueno, como tal, esa es la importancia. Aparte de eso, la importancia de que la empresa tenga el sistema, también está el tema del individuo, ¿cierto? Que uno como trabajador, como gerente, como jefe, como no importa el cargo, ¿cierto? Hay que interiorizar que el tema de las buenas prácticas, ¿cierto? Pues que yo no voy a estar trabajando en una construcción y me voy a parar debajo de donde usan una grúa para subir material o bajarlo sin casco, o precisamente donde se desmonta el material, pues me voy a parar ahí. Pues hay ese tipo de cosas, hay que empezarlas desde el individuo, ¿cierto? Desde la persona como tal, que yo creo que es lo más difícil. Bueno, entonces prosigamos. Entonces empecemos con la historia general de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces les voy a dar un pequeño video. Les voy a compartir el link en el chat para que lo vean, porque creo que si lo pongo de la presentación no lo van a escuchar. Entonces les voy a dejar el link, lo reproducen y hablamos sobre lo que nos muestra el video, ¿vale? Me avisan por favor cuando lo hayan visto. Estratégica Eje. Te quiero contar que en estos días estuve dando una capacitación a estudiantes de Administración de Salud Ocupacional de una universidad del país. Y me gustó mucho porque desarrollamos una clase muy interesante sobre de dónde nacía todo este tema de la salud ocupacional, y quiero compartirte en este video algunos datos que a mis estudiantes les parecieron valiosos. Lo primero es que todos hemos escuchado de dónde salió la salud ocupacional. La seguridad y la salud en el trabajo realmente existe desde que la humanidad existe. Incluso por allá en la época de las pirámides existen registros de las acciones que tomaban los emperadores para poder proteger la vida de esas personas que estaban construyendo las pirámides. Naturalmente es sencillo de imaginar que si mis trabajadores se mueren, pues las pirámides no salen a flote. Entonces obviamente el tema de la salud era cuidado desde un principio. Ya a nivel científico hay muchos estudios que dicen que todo esto teóricamente empezó con los estudios de un señor de apellido Ramazzini. Él hizo investigaciones muy importantes sobre cómo los efectos de la minería impactaban en la vida y en la salud de la gente, y estableció algunos controles. Pero realmente, sin desconocer obviamente estos dos grandes parámetros históricos, podríamos decir que la definición novedosa o más moderna de qué es salud ocupacional nació con dos eventos que me parecen a mí marcaron la historia. El primero, la Primera Guerra Mundial. Recuerda que la Primera Guerra Mundial se dio en Europa más o menos por allá en 1914, y 100 años antes, por allá en 1800, se había presentado la primera era de la Revolución Industrial. ¿Y por qué creo que estos dos aspectos marcaron de manera significativa el tema de la aparición de la salud ocupacional? Pues echemos un poquito de memoria. Cuando arranca todo este tema de la Revolución Industrial, las empresas estaban dedicadas muy especialmente a la producción en masa y a la industria. Recuerda incluso, por ejemplo, que no existía la gasolina. El principal motor, el principal combustible de toda la sociedad era el carbón. Entonces asocia las condiciones, imagínate esos obreros, imagínate esas grandes plantas de producción en donde existe definitivamente muchos factores de riesgo, especialmente provocado por el combustible, por el carbón que estaban haciendo, pero también por toda la capacidad obrera que estaban desarrollando. Luego llega la Primera Guerra Mundial, 1914,
Y en esta guerra, en donde participaron más de 50 países europeos y que estuvo más o menos unos 4 años de manera activa, se generaron dos hechos que a mi manera de ver son bien valiosos. El primero, se presentó una gran explosión de riesgos. ¿Por qué? Pues porque las empresas tenían que apoyar la producción para la guerra. Entonces, ¿qué se necesita para que la guerra pueda continuar? Muy bien, armamento. ¿Y ese armamento qué tiene? Pues pólvora. Entonces imagínate todas las condiciones de riesgo de esos trabajadores para poder producir cosas que necesitaba la guerra. Y el segundo hecho que me parece marcó definitivamente es que cuando la guerra, la Primera Guerra Mundial termina, se firma un acuerdo en una ciudad llamada Versalles, por allá en 1919. Por eso es que se le conoce como el acuerdo o el convenio de Versalles, porque fue en esa ciudad. Y ese acuerdo produjo el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente nació para que todos los países del mundo, o al menos los que están convocados por ella, puedan tener unos parámetros claros de producción que permita proteger la vida de la gente. Entonces, en términos generales, si me preguntas, Ninfa, ¿de dónde nació la salud ocupacional que hoy conocemos como seguridad y salud en el trabajo? Te invitaría a tener presente 3 hitos históricos que a mi manera de ver marcan el nacimiento de este gran movimiento que es proteger la vida de la gente. Primero, de manera histórica, con toda la construcción de las pirámides y todo lo que pasaba al inicio de la historia con las civilizaciones. Segundo, los estudios de Ramazzini, que realmente fueron muy valiosos. Y tercero, el acuerdo de Versalles, que produjo la aparición de la OIT, que hoy día tiene más de 165 convenios internacionales donde dice cómo es proteger la vida de la gente en el mundo. Si este video te aportó información de valor, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, te suscribas al canal y nos vemos en un próximo video. Bueno, muchachos, me avisan pues cuando terminen de reproducir el video y charlamos un poquito. Bueno, entonces, según la explicación del video, pues, grandes rasgos, lo que motivó el tema de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos modernos fue primeramente pues la producción en masa. Producción en masa que la pues primero porque por el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Armamento, protección para los soldados, cascos, todo este tipo de cosas, ¿cierto? También hablaban de la primera era de la revolución industrial, ¿cierto? Que se dio primeramente en Inglaterra. Varios aspectos con el tema de la revolución industrial, ¿cierto? Primeramente el uso en ese momento del combustible era el carbón, ¿cierto? El carbón como tal es un mineral que dentro de su interior pues guarda cenizas, guarda materia volátil, guarda azufre, guarda pues mucho tipo de componentes, ¿cierto? Que al momento de la combustión pues se liberan, ¿cierto? Por ejemplo, el azufre se libera de forma gaseosa, puede generar lluvias ácidas, puede generar malos olores, puede ser tóxico también, ¿cierto?
las cenizas quedan en forma de partículas en el ambiente, la materia volátil pues se volatiliza en forma de gas y hay una que puede ser tóxica, otra que no. Entonces en ese momento pues entró a generar problemas, ¿cierto? No sé si han visto de pronto en películas, en archivos históricos, por ejemplo en Londres había un problema ambiental con la bruma, debido a tanta quema de carbón para calderas, para calefacción, pues se usaba literalmente para generar energía para todo, para lo que necesitaran. Y pues en ese momento sufrían ese tema de la bruma. Bueno, otros aspectos así históricos nos hablaban pues del antiguo Egipto, de los faraones, de los monumentos, de las pirámides. Bueno, en Egipto 4000 antes de Cristo, pues se decía pues que los faraones trataban especialmente a los trabajadores, en este caso eran esclavos, ¿cierto? Los trataban a los que trabajaban en el tema de los monumentos, de las tumbas, pues, de las estatuas, de todo ese tipo de monumentos que hacían, los trataban de mejor forma que a los otros, ¿cierto? Ya por allá en la Mesopotamia, en los 2000 antes de Cristo, empiezan a aplicar la ley del talión, ¿cierto? Con esta ley del talión es de donde sale ese dicho de ojo por ojo, diente por diente. ¿En qué se basaba la ley? Cada lesión laboral que tuviera un esclavo debería ser pagada por su amo, por su dueño, ¿cierto? Tenía que pagar una cantidad correspondiente a la lesión que tuviera. A ver, los 460 antes de Cristo en Grecia está Hipócrates, que analiza la intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional. Intoxicación por plomo se da más que todo por el tema de la minería, ¿cierto? La minería de metales. El plomo generalmente se consigue en forma de sulfuro. Un sulfuro de plomo mayormente se llama galena, ¿cierto? Entonces la intoxicación del plomo fue de las primeras que se estudiaron. De ahí nos podemos ir a 1550, donde Paracelso, ¿cierto? También era un estudiante de medicina, de temas físicos también, ¿cierto? Entonces él empieza a describir enfermedades y deformaciones causadas por la minería y los casos complicados de envenenamiento, pero ya no solo con el tema del plomo, sino también el tema del mercurio, el tema del arsénico. Como tal, el arsénico y el mercurio pues son perjudiciales para la salud humana, y el mercurio se usaba para la extracción de metales por el tema de las amalgamas. El mercurio absorbe los metales, a excepción del hierro, los absorbe y los atrapa. Y en el arsénico, pues el arsénico está dentro de los minerales que traen los metales, en este caso los sulfuros de plata, sulfuros de cobre y hierro, que generalmente traen plata y oro asociados, ¿cierto? También nos podemos ir a 1770 con Masolini, ¿cierto? Que fue considerado el padre de la medicina ocupacional. Publicó el primer libro como tal de riesgos laborales, por decirlo así, ¿cierto? Se basó mayormente, como los anteriores, en la investigación de los riesgos en minería,
pero él también trató otras ocupaciones. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ya hablando del tema Colombia, por ahí en 1904, el general Rafael Uribe Uribe empezó a plantear una política orientada hacia la seguridad de los trabajadores. Rafael Uribe Uribe estudiaba en Europa, pues en Europa ya empezaban a generar conciencia, empezaban a generar asociaciones, empezaban a generar leyes que empezaban a cuidar el tema de los trabajadores, ¿cierto? Bueno, como los decían en el video, pues el tema de la Primera Guerra empezó a aumentar los niveles de producción de armamento, de todo este tipo de cosas, y da como en el Tratado de Versalles, que consecuencia de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, que se crea en 1919, pero es ratificada en 1946 en la conferencia de la ONU en Montreal, ¿cierto? También en Colombia, en ese mismo año, se crea la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. O sea, ya teníamos instituciones que tenían que ver directamente con los riesgos, con la salud de los trabajadores, ¿cierto? En 1949 se crea el Instituto de Seguro Social, que primeramente empezó a tratar el tema de enfermedad en general y maternidad, pero ya para el año de 1965 se extiende a accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Un año después en Colombia se crea el Código Sustantivo del Trabajo, cierto, que aún es norma válida para todo tema laboral. Ese mismo año se crea la primera tabla de enfermedades laborales. En 1958 se realiza el primer Congreso de Seguridad. Lo realizó la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional. O sea, entonces, en 1946 ya teníamos institución, ¿cierto? En 1950 ya teníamos normativa, y en 1958 ya teníamos convenciones, ya habían eventos que generaban pues conocimiento sobre la seguridad industrial y la salud en el trabajo, ¿cierto? En 1961 el Ministerio de Trabajo forma la División de Salud Ocupacional, que se encargó de la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Profe, ¿usted está pasando alguna cosa por la presentación o solo está hablándonos? No, yo estoy mirando un documento que ahí en la presentación está el link para cuando lo necesiten ver, lo revisan, ¿cierto? Es una línea temporal, por decirlo así, que pueden ver en el link. ¿La quieren ver de una vez o les dejo el link en el chat? Les voy a dejar el link por si la quieren ver. Bueno, entonces bueno, ya hubo pues más decretos, más que generaban más acompañamiento a los trabajadores, ¿cierto? Ya en la actualidad el decreto que rige como tal todo el tema de seguridad y salud de los trabajadores en general es el decreto 1072 del 2015.
¿Qué pasa? Hay tareas o hay actividades económicas que por su alto riesgo tienen decretos que, que tienen normativas especiales, por ejemplo la minería, todo el tema de la industria petrolera, ¿cierto? Tienen que cumplir también, aparte del decreto general, tienen que cumplir decretos específicos. Bueno, entonces ahora pasemos a la siguiente. Pasemos a la historia de la gestión ambiental. Les voy a compartir la línea de tiempo de la gestión ambiental. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Antes de seguir. Qué pena, ahí están viendo la línea de La tiempo. línea. Listo. Bueno, ya la gestión ambiental como tal ya es algo que se empieza más tardíamente, ¿cierto? Empieza más o menos a mediados del siglo pasado, del siglo XX. ¿Qué pasa a mediados del siglo XX? A mediados del siglo XX, ¿qué traíamos encima ya? Traíamos dos guerras mundiales, ¿cierto? Traíamos las diferentes etapas de la revolución industrial, primeramente impulsada por el tema de la energía a vapor con el carbón. Luego ya vinieron pues los combustibles fósiles, el tema del petróleo. Entonces ya era una carga ambiental, un tema de pasivos ambientales que ya iban empezando a pesar en el medio ambiente, por decirlo así, ¿cierto? Aparte de eso, pues veníamos 1900 años más los de antes de Cristo, ¿cierto? Entonces todo eso se iba acumulando y bueno, la gente empezó a preguntarse, a cuestionarse de las formas de producción, de las formas de las empresas, del cuidado al ambiente, de todo eso. Bueno, entonces empezamos en Roma en el 68, crean un club donde su objetivo era investigar, alentar métodos e interesar a funcionarios y grupos influyentes sobre las perspectivas de las crisis que estaban afectando el medio ambiente. ¿Cierto? Luego pasamos a 1971, en Irán se hace la convención de Ramsar. Esta convención que buscaba la conservación de humedales estratégicos para el mundo, pues no era directamente solo en Irán, era en el mundo, ¿cierto? ¿Y qué son los humedales? Pues son un sistema de afluentes, ¿cierto? Son afluentes de agua dulce. Ustedes de pronto han visto el problema que tienen en Bogotá con el tema de un humedal, que quieren tomar cierta área para la construcción de unas viviendas, también de una carretera, si no estoy mal. Bueno, al año 2011, 160 estados miembros de todo el mundo se habían sumado a dicho acuerdo, protegiendo 1950 humedales.
con una superficie total de 190 millones de hectáreas, ¿cierto? O sea, si una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces 190 millones serían 1.9 por 10 a la 12 metros cuadrados, pues bastantico. Bueno, ya hablando pues como tal de Colombia, en el 73 se genera el protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestre especialmente protegidas del Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe, ¿cierto? Esta se dio en Cartagena, y entonces ya en Colombia se empezaron a tomar medidas para proteger, preservar y manejar de manera sostenible la flora y la fauna, ¿cierto? También se hacían planes de manejo, de recuperación de especies amenazadas o en peligro de extinción. También en Colombia en ese mismo año, en la ley 23 del 73, se expide pues el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente. O sea, ya en el 73 empezábamos a tener normativa, ¿cierto? 5 años después, el decreto 1608, ya como tal el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, ¿cierto? Ya empezaban a regular la caza de animales y las actividades pues que tenían que ver con ella. Bueno, nos vamos hasta el 87, donde ya empieza pues el de los impactos ambientales que más creo que conocemos todos, que es el tema de la capa de ozono, ¿cierto? Creo que a la mayoría nos tocó, pues, o eso creo, tipo 2004, 2005, pues todo, en los 2000, la primera década del 2000, había mucha publicidad en contra de los aerosoles que hacían pues daños a la capa de ozono, todos estos que contenían CFC, ¿cierto? Entonces ese problema empieza en el 87, o empiezan a hablarlo, ¿cierto? Puede venir desde antes. Entonces en Canadá, en Montreal, participaron miembros de las Naciones Unidas, de la Santa Sede, de la Unión Europea, Estados de Micronesia y algunos países de América, ¿cierto? Con el objetivo de proteger la capa de ozono, adoptando medidas preventivas para controlar el total de emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, ¿cierto? En este caso pues eran esos sprays que traían CFC, dando como resultado que en el 2010 ya había una reducción del 100% del uso de estas sustancias, ¿cierto? La eliminación de los HCFC, CFS, que son menos activos, comenzó en el 96, continuará hasta el 2030. No sé si de pronto recuerdan que empezando abril o mayo de la pandemia, pues el año pasado, empezando la pandemia, se decía pues que se estudió la capa de ozono en ese momento y se notaba pues una recuperación
un poco de recuperación en el tema de ese agujero que tenía. Bueno, bueno, ya pues nos podemos así en hechos, en hitos importantes ya al 92, que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Fue la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Brasil, ¿cierto? Donde se reunieron 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado y de gobierno. El objetivo de la conferencia fue procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se protejan la integridad del sistema ambiental y desarrollo mundial. De la conferencia se logra pues la implementación del programa 21, el cual 20 años después tenían que como que dar resultados, ¿cierto? ¿De qué se trata ese programa, profe? Este programa se trataba pues de que un país se comprometiera directamente al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible pues en ese momento se definió como que uno como persona, como país, como estructura, como empresa, debe aportar un desarrollo sin dañar los recursos que las generaciones futuras, pues que hay que soportar los recursos de la generación futura, que por ejemplo en 30 años, pues el que nació 30 años después, pues tiene el mismo derecho que el que está ahora mismo, ¿cierto? Pues tiene el mismo derecho sobre los recursos naturales. Entonces sobre eso se trataba la conferencia. Entonces 20 años después, en el junio 20 del 2012, en Río 20, pues hace poco fue, se renovó el acuerdo, ¿cierto? El compromiso político con el desarrollo sostenible, evaluando los progresos realizados hasta la fecha y los aspectos que quedan por mejorar en la implementación de los resultados de las principales cumbres sobre desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se dijo en la conferencia? Pues yo pues desgraciadamente el mundo se divide en países desarrollados y subdesarrollados, ¿cierto? Países de primer mundo o países tercermundistas, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían? Pues yo como país de primer mundo, pues me puedo comprometer al desarrollo sostenible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi ciudadanía, mis estados o mi ciudadanía ya tiene una calidad de vida garantizada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay normativas, porque hay acompañamiento del Estado, porque hay estructuras, hay instituciones que así lo logran, ¿cierto? Pero frente al tema de los países tercermundistas, donde el problema es de hambre, el problema es de estómago, donde la gente ni siquiera puede alcanzar a cubrir las necesidades básicas como son la comida, el techo, la educación, la salud, ¿cierto? Entonces en Río 20 el acuerdo es que primero hay que combatir la pobreza y pues que un país del tercer mundo no puede gastar recursos en cuidar el medio ambiente si primeramente no tiene para comer, si primeramente no tiene para estudiar, para tener una salud, ¿sí me entienden? Entonces como tal el acuerdo quedó en que primeramente le apuntaron al tema de la pobreza mundial. Para ya después de eliminar la pobreza, pues ya si un país tiene con qué comer, tiene con qué trabajar, tiene vivienda, tiene salud, tiene educación, pues ya tranquilamente se puede desarrollar en el tema ambiental, ¿cierto?
la hacemos Es decir, que se dieron cuenta 20 años tarde de que eso iba primero antes de el primer acuerdo. Sí, pues porque no es que 20 años antes, pues el que entró al convenio se metió y no se puede salir o no se puede agregar más, sino que a medida que van pasando los años, un país diferente que no está en el convenio, yo quiero cumplir con lo que está pactando la ONU, pues me puedo meter, pero ya después, 20 años después, cuando fueron a resarcir el acuerdo, pues se dieron cuenta, bueno, hay países que tienen la idea del desarrollo sostenible, ¿cierto? Pero no pueden. ¿Por qué? Porque no pueden, porque tienen pobreza, porque no tienen educación y todo esto, ¿cierto? En el 2005, ya pasando al tema del protocolo de Kioto, en Japón en 2005 se firma el protocolo de Kioto, que en el 2005 pues ya antes del 2005 empezaba todo el tema de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces en el 2005 en Japón se firma el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto se suponía que en 10 años pues los países se los países prometían de cierta manera la reducción de las emisiones de gases en cierto porcentaje, ¿cierto? A los 10 años desde que se inició el protocolo se ha relacionado una reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, ¿cierto? Entonces ya se ve pues que se ha hecho alguito, pero pues el protocolo sigue vigente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se reducen las emisiones? Por ejemplo, las industrias que generan emisiones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, deben usar trampas de chimeneas, trampas de gases. Por ejemplo, así un ejemplo acá en Colombia, por ejemplo hay una planta de cemento de Argos por acá en el oriente, ¿cómo es que se llama? En Río Claro, la planta de tratamiento de cemento de Río Claro, eso es por ahí por Santuario y toda esa zona, ¿cierto? Hubo un proyecto donde los hornos, pues donde se hace el cemento, se iniciaban con quemas de pañales, quemas de llantas, pues se reutilizaban cierto tipo de materiales que al hacer pues la relación química pues se evidenciaba pues la reducción de gases pues, de efecto invernadero pues por la no quema de combustible. En este caso generalmente esos hornos son eléctricos, entonces para generar esa electricidad pues hay que generar la electricidad con qué, con plantas a base de energía hidráulica, pues de represas y ese tipo de cosas, o ya de hornos de menor tamaño pues se hace con plantas a base de combustibles fósiles, gasolina, diésel y este tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, eso es un ejemplo acá en Colombia. Bueno, como tal, pues así de hitos importantes en la gestión ambiental o en la historia, hasta ahí. También pues normativamente en Colombia se tiene también una línea de normativa, ¿cierto? Empezando pues por el decreto 2420 del 68, donde se crea el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, o INDERENA, ¿cierto? Este estaba adscrito
agricultura. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía el Ministerio de Ambiente como existe ahora mismo, ¿cierto? En ese momento el país pues se basaba en la agricultura mayormente, ¿cierto? Tema de café, tema de verduras. Por unos lados también se basaba en la minería de oro. El carbón todavía no tenía su despegue como lo es ahora. Y el petróleo tampoco todavía tenía los grandes campos de petróleo que hay ahorita mismo con Ecopetrol, ¿cierto? Bueno, entonces ya en el 73, con el decreto 2811, se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, que aún todavía tiene artículos vigentes, pues. Buscaba la protección del medio ambiente, dar un buen uso a este, pues presentaba prohibiciones y sanciones, ¿cierto? Dependiendo del uso que se le daba. Todavía pues hay algunas normas vigentes, pero lastimosamente no tenía los suficientes mecanismos de control como para seguir vigente, ¿cierto? Bueno, y pasamos a la Constitución Política del 91, que es la actual, o la también llamada Constitución Verde, ¿cierto? Esta Constitución tenía cerca de 80 artículos, hace referencia al derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, fija responsabilidades ambientales al Estado y la sociedad civil y fomenta la participación ciudadana. Ya contiene el concepto de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que venía trabajándose globalmente hace 20, 30 años ya. También trae consigo la creación del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, ya en el 91 que teníamos, ya teníamos una institución dedicada al medio ambiente, como tal era el ministerio, ¿cierto? Y también ya teníamos más normativa, por decirlo así. Pues antes había un código, pero no era lo suficiente en temas de controles, entonces no abarcaba toda la problemática. En el 93, con la ley 99, ya se estipula como tal el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? O sea, demoró 2 años la creación del ministerio. Se liquida el Inderena, ¿cierto? Que era el que manejaba las cosas antes. Más que todo, el Inderena antes estaba adscrito al Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Como les había dicho ahorita. Entonces se establecen las bases del SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental. Entonces ya se empieza a tener en cuenta la intervención de las comunidades en la gestión y el control del medio ambiente. En el 94, en el Plan Nacional de Desarrollo, ya hay una política nacional ambiental, ¿cierto? La ley 152 establece la obligatoriedad de incorporar programas y proyectos ambientales en los planes de desarrollo de las entidades territoriales en Colombia. Entonces, ya en el 94 ya exigíamos documentación, ¿cierto? Ya se exigía proyectos ambientales, programas ambientales en el desarrollo de los territorios. En el 94 Colombia se adhiere a los convenios del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el convenio de la diversidad biológica. En el 94 también se reglamenta parcialmente el sistema ambiental nacional. En el 2000 en Cartagena se lleva a cabo el protocolo de Cartagena, que es un acuerdo complementario del convenio de biodiversidad destinado a controlar y evitar los riesgos que pudieran ocurrir en el comercio transfronterizo y la dispersión accidental de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna.
más o menos esa es una línea de tiempo de la gestión, más que todo de la normativa en Colombia, ¿cierto? Y hasta este momento no se ha modificado. Sí, claro. Ahora mismo en Colombia, ¿qué existe? Ya Colombia tiene Ministerio de Ambiente, ¿cierto? El Ministerio de Ambiente que lo trae la Constitución del 91. También tiene la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es el ANLA, que es la que da el permiso ambiental para temas de minería, temas de construcción, temas de petróleos, pues las actividades económicas que lo requieran, ¿cierto? Aparte del ANLA y el Ministerio de Ambiente, también están las corporaciones autónomas regionales, que son pues por departamentos. Ya cada departamento tiene su institución que vela por el medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, en Antioquia es Corantioquia, ¿cierto? Y a su vez Corantioquia se subdivide en corporaciones autónomas regionales de las subregiones. Por ejemplo, en Urabá tienen una, en el occidente tienen otra, y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, como tal, por historia ambiental ahí tenemos. Por ahora, alguna pregunta, algún comentario. Todo muy claro, muchas dudas. No, profe, yo escribí en el chat que pues a pesar de todos esos acuerdos y todos esos convenios, siguen dando como permisos para hacer y deshacer con los recursos naturales del país. Sí, como tal, Es pues como que todos esos, pues todas esas cosas que se han planteado y que no, decretado, simbólico. todavía no los han usado, pues Ajá. están las instituciones, están las normativas, pero pues Colombia como tal todavía no ha empezado a cuidar debidamente pues el medio ambiente, ¿cierto? Hay proyectos, hay empresas que lo hacen, pero pues hablar como país de un país ambiental no es el caso pues de Colombia, ¿cierto? Ya en comparación pues a otros países. Bueno, ya entramos pues al tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces no tiene ninguna duda pues de lo anterior, del tema de historia y todo eso. ¿Alguna reflexión que quieran dar? Bueno, ya entrando en seguridad y salud en el trabajo, pues me decían ahorita que pues más o menos las ideas que tenían acerca del cierto. Entonces, en Colombia es conocida como la gestión que se realiza al interior. Qué pena, cierto que les puse la presentación de las diapositivas, se las compartí otra vez. Sí, ahí se está viendo. Listo. En Colombia es conocida como la gestión que se realiza al interior de las empresas para prevenir y controlar los riesgos que pueden ocasionar lesiones o enfermedades en los trabajadores. Esto mediante el mejoramiento constante de las condiciones de trabajo, la protección y promoción de la salud. Bueno, la seguridad y salud en el trabajo se divide como tal en tres partes: la higiene industrial, la seguridad industrial y la medicina preventiva y del trabajo. La higiene industrial se define como aquella que monitorea, evalúa y controla los factores ambientales que pueden enfermar a los trabajadores, ¿cierto? Esta va más a la prevención que al control, ¿cierto? ¿Por qué? Porque monitorea y evalúa. La seguridad industrial es la que se enfoca a la eliminación, reducción y control de los riesgos que pueden ocasionar accidentes del trabajo. Entonces ya la seguridad industrial entra a controlar o a mitigar los riesgos, ¿cierto? Por ejemplo, una acción de higiene industrial puede ser ustedes en la
pues ya en su campo como tal. En la oficina están teniendo problemas de iluminación, ¿cierto? No, la empresa no tiene correctamente iluminadas las oficinas, las zonas de trabajo. Eso como tal ya empieza a generar una enfermedad, empiezan los problemas de vista, dolores de cabeza y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces la higiene entraría ahí. En el tema de la seguridad, en una construcción, los trabajadores tienen que subir 2 pisos de escaleras para llegar a la zona de obra, ¿cierto? Ya la seguridad en que entraría a reducir riesgos hay una línea de vida, unas escaleras bien sostenidas a los medios de apoyo, pues bien fijas, ¿cierto? La medicina preventiva del trabajo es la que se encarga de promover la salud, prevenir, diagnosticar y dar tratamiento de lesiones o enfermedades generales en el trabajo, ¿cierto? Dentro de la medicina preventiva, ¿qué podemos decir? Las pausas activas. Las pausas activas que se usan en los ambientes laborales, el descanso de las articulaciones, de los movimientos repetitivos, de hacer correctamente un movimiento, por ejemplo una carga cargar un peso, que lo haga correctamente el trabajador, que si está sentado 4 horas en una oficina, pues que se siente bien, ¿cierto? La ergonomía del trabajador. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas, posiciones, malas cargas, movimientos repetitivos de las articulaciones, pues conllevan a enfermedades, ¿cierto? O a lesiones. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Profe, usted nos va a compartir esa presentación. Sí, claro, yo se las comparto, por eso no hay problema. Yo todo el material que necesiten, yo se lo comparto. Bueno, conceptos básicos. Peligro. El peligro es la fuente, la situación o el acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo no va solo a las personas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los equipos y las instalaciones también son patrimonio de la empresa o de la organización, ¿cierto? Un riesgo, ¿qué es un riesgo? Es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. O sea, el riesgo ya tiene una evaluación, ya el riesgo conlleva un estudio de un peligro o de varios, ¿cierto? El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ECOPAST. Bueno, toda empresa con un sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener conformado este comité, este ECOPAST. Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. Hacen parte de este representantes de los empleados como del empleador en igual cantidad de representantes. Para usted participar en el comité, usted no tiene que ser el jefe, no tiene que ser el gerente, no tiene que ser el ingeniero, no tiene que ser no tiene que tener un cargo importante, ¿cierto? Usted puede haber entrado a la empresa hace 2 meses, 2, 3 meses y si usted quiere, usted se puede postular a representante. Dependiendo del tamaño de la empresa, pues de la cantidad de trabajadores, es la cantidad de representantes. Y el no tener un comité, el no tener conformado el COPAS en una empresa, pues conlleva infracción pues normativa, conlleva una falta con un pago, ¿cierto? Bueno,
Pasemos ahora a lo que son los factores de riesgo. Son todas las condiciones, comportamientos, equipos, materiales o ambientes que tienen el potencial de enfermar, lesionar o generar una afectación a la continuidad del negocio. Esos factores de riesgo los podemos generalizar en 7 grandes grupos: los químicos, los biológicos, los físicos, los psicosociales, los biomecánicos, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales. ¿Cierto? Hay ciertos factores de riesgo que se pueden medir. ¿Cómo así medir? Que se pueden cuantificar con un número. Por ejemplo, un riesgo físico es el ruido, ¿cierto? El ruido lo medimos en decibeles. Entonces, Colombia define el valor límite permisible, o VLP, como son todos aquellos valores máximos permitidos de exposición ocupacional y se subclasifican en otros umbrales. Según la legislación nacional, estos valores deben ser acogidos según las publicaciones y actualizaciones que realice la ACJIH, que es la Conferencia Americana de la Higiene Industrial, ¿cierto? Entonces, Colombia se basa en normativas de Estados Unidos en el tema de las mediciones, pero como tal en el mundo pues hay muchas entidades que hacen este tipo de emisiones. Como tal la normativa está en base a esa. Bueno, como tal ahora les voy a presentar un video. Profe, Dígame. preguntaron qué es un factor de riesgo biomecánico. Los factores de riesgo biomecánicos van en el tema de la movilidad del cuerpo humano, lo que les decía ahorita, de las malas posiciones, de los movimientos repetitivos. Va en la mecánica pues del movimiento del cuerpo humano. Ya en este video lo pueden entender un poquito más. Les voy a compartir el link en el chat y lo miran por favor, y después hacemos una actividad. Es que esto no me avisa cuando me escriben en el chat, por eso qué pena ahí, no es que no los quiero responder, sino que no me notifica. Les voy a mandar el video para que lo miremos y charlemos. Por favor me avisan cuando lo terminen, o si dentro del video les genera alguna duda pues me preguntan, ¿vale? Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un peligro y un riesgo, y vamos a ver cuál es esa diferencia, porque muchas veces se entra en la duda de gente que compara los riesgos les dice peligros, y a los peligros les dice riesgos. Entonces el día de hoy vamos a aclarar esa parte. Y vamos a basarnos también en la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana, donde vamos a comprender un poco más este concepto. Bueno, un peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ahí podemos ver que el peligro es fuente, la fuente que genera riesgos para las personas. Riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Entonces podemos ver que el peligro es la fuente, y la fuente a su vez genera diferentes riesgos para las personas y los seres humanos. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los peligros y los riesgos según la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana. Se clasifican así: peligros biológicos. Entonces, como peligros biológicos es algo muy amplio, entonces la misma GTC 45 nos especifica peligros biológicos. Nos dice peligros biológicos por virus. Entonces ahí vemos que hay un peligro biológico por un virus.
¿Cuál es el riesgo? Entonces el riesgo es del contraer una enfermedad como cuál, por ejemplo el coronavirus. Lo mismo, peligros Sí, biológicos se va por hongos. presentando Entonces, dudas, pues me van ¿qué riesgo comentando. tenemos frente a ese peligro biológico Por por otro hongo? lado, les voy a pedir un Entonces lo favor. que En el tenemos es chat riesgo me de dejan una porfa intoxicación. Peligros su biológicos por nombre mordeduras. completo Entonces y su tenemos el número riesgo de documento para de hacerles el sufrir una seguimiento a la intoxicación pues, por el asistencia, veneno porfa. que el animal nos haya inyectado. También tenemos peligros biológicos por bacterias y ya sabemos que puede traer muchos riesgos. Los riesgos pueden ser problemas para la salud de las personas, pueden tener enfermedades leves, enfermedades graves, enfermedades incluso mortales. Tenemos peligros por rickettsias. Ahora vamos a ver un poco más sobre los peligros biológicos, porque la GPC 45 nos especifica varios, entonces también tenemos por parásitos, peligros biológicos por fluidos o excrementos, y qué riesgos pueden ocasionar a las personas los fluidos o excrementos. Pueden causar enfermedades en nuestro sistema digestivo, pueden causar enfermedades para nuestro organismo que puedan afectar gravemente la salud. También tenemos lo que son los peligros biológicos por picaduras de insectos. Estos peligros biológicos pueden ocasionar por picaduras de insecto enfermedades graves a las personas como paludismo y etcétera, enfermedades demás, que esos son los riesgos que trae para las personas. Ahora vamos a ver los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos tenemos peligros físicos por ruido, ¿cierto? ¿Y qué riesgo puede traer el ruido? Pues riesgo de sufrir una enfermedad como otitis y demás enfermedades para nuestro oído. También tenemos los peligros físicos por temperaturas extremas. Entonces ahí encontramos cuando las personas están expuestas a mucho calor y a demasiado frío, bajo cero. Entonces ahí podemos ver que pueden ocasionar muchos riesgos para la salud. Por ejemplo, las temperaturas extremas pueden causar quemaduras, lo mismo que las temperaturas superheladas pueden causar quemaduras también para las personas. Esos son los riesgos que puede tener. Tenemos peligros físicos por iluminación, por esa falta de iluminación y por esa poca y excesiva iluminación. Entonces, ¿qué riesgos puede ocasionar? Entonces puede tener enfermedades para nuestros ojos más adelante, pueden ocasionar enfermedades para nuestros ojos. Dentro de estos peligros físicos también están los peligros físicos por vibraciones. Entonces ahí tenemos lo que son las personas que trabajan, por ejemplo, con los taladros neumáticos. Entonces ahí podemos ver que tienen riesgo de pronto de subir un trastorno muscular. Tenemos también los peligros físicos por presiones atmosféricas, por ejemplo las personas que tienen que sumergirse muy profundo en el mar pueden tener varios riesgos, como por ejemplo el riesgo de morir porque la presión del agua puede ocasionar pues que las personas mueran inmediatamente. Podemos tener peligros físicos por radiaciones ionizantes. ¿Y qué riesgos hay? El riesgo de tener una mutación genética, el riesgo de desarrollar más pronto enfermedades como el cáncer. Bueno, tenemos radiaciones no ionizantes. Dentro de estas radiaciones no ionizantes pues están los microondas y demás utensilios que trabajan con radiaciones no ionizantes. También tenemos los peligros químicos. Dentro de los peligros químicos tenemos peligros químicos por polvos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué riesgos pueden provocar para la salud? Pueden provocar un riesgo de una enfermedad pulmonar al inhalar estos polvos. También tenemos los peligros químicos por fibras. Los peligros químicos por fibras pueden ocasionar el riesgo de contraer una enfermedad, por ejemplo, desarrollar el cáncer a futuro, ya que si estas fibras se incrustan dentro de los alveolos pulmonares, pueden generar esto. Tenemos también los peligros químicos por líquidos, nieblas y rocíos. Estos líquidos, nieblas y rocíos pueden ocasionar riesgos para la salud, como pueden ocasionar una intoxicación del organismo, el riesgo de tener una intoxicación en el organismo, y puede ocasionar el riesgo de morirse de pronto asfixiado, dependiendo la niebla y el rocío que esté ahí presente. Tenemos también los peligros químicos por gases y vapores, que también traen los riesgos para las personas, como enfermedades por humos metálicos y no metálicos. Tenemos peligros químicos por materiales particulados
y ya ellos desencadenan a su vez unos riesgos, esos materiales particulados como unas enfermedades respiratorias, lo mismo la exposición a los humos metálicos puede ocasionar una enfermedad respiratoria, el riesgo de traer una enfermedad respiratoria. También tenemos los peligros psicosociales. Dentro de los peligros psicosociales están peligro psicosocial por gestión organizacional. Entonces, cuando tenemos ese peligro por gestión organizacional, muchas veces por el estilo de mando, por el pago, por la contratación, por la participación, por las inducciones y capacitaciones, el bienestar social, evaluaciones de desempeño y manejo de cambios. Dentro de ese peligro psicosocial pueden haber riesgos, por ejemplo, como que riesgo de sufrir burnout, que es una enfermedad psicosocial. También tenemos lo que son los peligros por características de la organización del trabajo, que es un peligro psicosocial, y dentro de ese peligro pues está pues por falta de comunicación, por la organización del trabajo, por demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. Tenemos también peligros psicosociales por condiciones de la tarea. Entonces dentro de eso tenemos las cargas mentales que sufren los trabajadores, tenemos el contenido de la tarea. Entonces, ¿qué riesgos pueden ocasionar esos? Ya di ahorita algunos, y es por ejemplo el burnout, puede desencadenar enfermedades, estrés, riesgo de... O sea, ese peligro psicosocial puede ocasionar demasiados riesgos, porque dentro del peligro psicosocial pueden incluir muchas cosas, por ejemplo el riesgo de cortarse un dedo con una máquina, el riesgo de quemarse una mano, el riesgo de caerse, de sufrir una amputación. También tenemos el peligro psicosocial por jornadas de trabajo, esas jornadas de trabajo que son extensas, que de pronto no hay pausas activas y que se trabaja de noche. Bueno, también tenemos los peligros por interfase de persona-tarea. ¿Qué quiere decir esto? Por conocimientos, habilidades de relación, la demanda. Tenemos peligros psicosociales por características del grupo social de trabajo. Esos son como los peligros psicosociales que están establecidos dentro de la GTC 45, que es la guía pues, que nos lo mencionó. También tenemos los peligros biomecánicos por posturas prolongadas, mantenidas, forzadas y antigravitacionales. Entonces, dentro de estos peligros biomecánicos tenemos riesgos, y los riesgos es de qué? De tener una lumbalgia, una dorsalgia, de tener un desorden muscular. También tenemos los peligros biomecánicos por esfuerzo. Entonces, ahí dentro de esos peligros biomecánicos por esfuerzo encontramos, por ejemplo, esas personas que de pronto tienen que empujar algo que es muy pesado. Entonces, ese riesgo que nos puede ocasionar es de pronto que las personas tengan enfermedad muscular más adelante, ese riesgo. Tenemos los peligros biomecánicos por movimientos repetitivos. Entonces ahí tenemos el riesgo de tener una enfermedad del túnel del carpio. Tenemos el riesgo de sufrir de pronto una artritis. Tenemos el peligro biomecánico por manipulación manual de cargas. Dentro de ese peligro tenemos pues lo que tiene que ver con esos riesgos que pueden ocasionar de pronto un desgarre muscular, el riesgo de tener un desgarre muscular y tener una enfermedad de pronto en la parte lumbal, en la parte cervical, en la parte dorsal. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad. Dentro de estos peligros tenemos peligro por condición de seguridad mecánico. ¿Qué riesgo puede tener un peligro por condición de seguridad mecánico? Puede tener el riesgo chicos, ¿por dónde van? ¿Y tienen alguna pregunta? Qué pena. Peligros psicosociales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Él habla de los peligros como riesgos, ¿cierto? Porque pues según... los peligros por interfase... Él habla de los peligros, ¿cierto? Los Pero... riesgos, digamos. Sino que él los caracteriza como esos factores de riesgo, no, sino que pone peligros, pero son los factores de riesgo, o yo no sé, no le entiendo esa parte ahí. Sí, son los factores de riesgo, sino pues que él escribe peligro. Pues como tal la guía, pues que es la guía técnica 45,
Como tal, a ver, hay muchas metodologías para que una empresa, uno, para que la persona encargada de enlistar los factores de riesgo, pues lo haga, ¿cierto? Como tal, en Colombia se presenta esa que es la de la guía técnica 45, que es la de la matriz de riesgos. Los define como factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, en este caso sí son factores de riesgos por ese tipo de situación, que son las condiciones psicosociales, pues el tema de la responsabilidad del trabajo, de que el trabajador tiene problemas en la casa y pues obviamente en el trabajo pues se pone a pensar en eso, hace mal su trabajo o no es productivo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Un atrapamiento, de una amputación de un dedo, puede tener el riesgo de que de pronto una parte de la máquina le dé a uno en un ojo, puede tener el riesgo de sufrir de pronto una amputación de un dedo también. Tenemos también los peligros por condición de seguridad eléctricos, altas y bajas tensiones estáticas. ¿Qué riesgo hay? Tenemos el riesgo de tener de pronto una fibrilación, tenemos el riesgo de tener una quemadura de segundo, de primero, hasta de tercer grado, y hasta la carbonización pues, de la parte afectada. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad locativos. Dentro de estos peligros por condiciones de seguridad locativos están también los peligros pues, que tienen que ver con la parte de orden y aseo y qué riesgos pueden haber. El riesgo de una caída, el riesgo de pronto un desgarro, un desguince, que haya ocasionado pues, una caída. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad tecnológicos. Dentro de ellos encontramos explosiones. ¿Qué riesgo puede ocasionar una explosión? Pues puede ocasionar el riesgo de una amputación, puede ocasionar el riesgo de morirse inmediatamente, de una quemadura de primero, segundo y tercer grado. También tenemos los peligros por condiciones de seguridad por accidentes de tránsito. Tenemos los peligros por condiciones de seguridad públicos, dentro de ellos encontramos robos, atracos, asaltos, atentados de orden público. ¿Y qué riesgo pueden ocasionar? Pues pueden ocasionar la muerte, una cortada, una amputación, un ladrón que lo quiera robar a uno y le mocha el dedo por robarle el anillo. Bueno, tenemos también los peligros por condiciones de seguridad de trabajo en alturas. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Pues puede ocasionar de pronto la ruptura de un hueso, puede ocasionar de pronto un desguince, puede ocasionar una enfermedad más adelante. Tenemos también los peligros por condiciones de seguridad en espacios confinados. Dentro de ellos pues tenemos los riesgos, por ejemplo, el riesgo de morir por insuficiencia de oxígeno, tenemos el riesgo de quedarnos atrapados pues, dentro de este hueco si se llega a ver un sismo. También tenemos pues demás peligros y riesgos pues, tenemos los peligros por fenómenos naturales. Normalmente estos peligros se clasifican dentro del plan de emergencias, pero dentro de ellos pues está el peligros fenómenos naturales por sismos, peligros por fenómenos naturales por terremotos, por vendavales. También tenemos los peligros por fenómenos naturales por inundaciones. ¿Qué riesgos pueden ocasionar? Muchísimos, ya que estos peligros son inminentes. Tenemos ahí demasiados riesgos como por ejemplo morirnos ahogados en una amputación, un desgarro, un desguince, etc. Cabe resaltar que estos peligros chicos, me comentan si ya han terminado el video para que hagamos la actividad y cerremos la clase por el día de hoy. Como les decía anteriormente, tenemos que tener en cuenta también los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y el bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideran los fenómenos naturales que pudieran afectarla. Espero pues que este video les haya servido de ayuda, que haya podido resolver algunas de las dudas que me
Bueno, hacer una acotación. Ahorita una chica me preguntó si era peligro o riesgo, ¿cierto? Entonces, como les expliqué ahorita, el peligro es la fuente, ¿cierto? La definición nos dice que Profe, ¿cómo me repite? yo creo que ahorita me preguntaste que Por el estabas riesgo confundida biomecánico. entre Ah, no. peligro y riesgo. Una chica me preguntó ahorita, ¿cierto? A ver, la guía técnica nos da una tabla de peligros, ¿cierto? Que son fuentes, situaciones o actos que pueden generar daño en la salud de los trabajadores, ¿cierto? Eso nos dice la definición. Y los factores de riesgos es la suma de esos peligros o de uno solo, pues lo que puede conllevar. Entonces, en el video se hablaba que, por ejemplo, el tema del movimiento repetitivo como peligro, qué riesgo puede generar un tema de túnel carpiano, ¿cierto? Sí, profe, sino que en el video el señor expone que pues, la diferencia entre peligro y riesgo, pero categoriza los factores de riesgo como Como peligro. peligro, sí. Por eso fue que como que no lo entendía, pero ya después lo diferencié. Listo. Entonces ahorita, pues ya para cerrar, hagamos una actividad interactiva. Les voy a mostrar una situación y ustedes me van a decir qué creen de los posibles peligros y los posibles riesgos que se puedan tener en la situación. A ver, se las voy a compartir. Entonces, a ver. Bueno, entonces, la situación de esta imagen, supongamos que es una oficina de una empresa que hace desarrollo de software ¿para qué? Para telecomunicaciones, supongamos esta situación, ¿cierto? Entonces, según lo que ven en la imagen, ¿qué peligros? Primeramente, ¿a qué tipo de factores de riesgo, cierto? Si son químicos, físicos, todos estos, ¿cierto? Y ya también qué peligros, si hay caídas, si hay movimientos repetitivos, si hay malas posturas. Ya ustedes me dirán a ver que si me han entendido un poquito los conceptos que les he dado hasta ahora. Biomecánicos todos los que están agachados, pues los dos están agachados. Sí, Y el que lleva la caja con la basura en el piso. ujú. Aunque la basura en el piso no sé cómo se categoriza. Esos son condiciones de seguridad, pues que ya dependen de la infraestructura como tal, de donde están, pues entra en esa categoría. Bueno, entonces, como tal, la idea es mostrarles que, a pesar pues de ser un ambiente entre comillas no tan riesgoso, eh, pues tranquilamente miremos, por ejemplo, debajo del extintor hay un calentador de agua, pues un calefactor que tiene, parece ser que un saco, una prenda de vestir, ¿cierto? Se puede generar un incendio de ahí. El biomecánico es los que están digitando. Sí, el tema del movimiento repetitivo en la digitación. El otro señor por ahí bajando unos libros con una silla.
Recordemos pues que acá en Colombia a partir de 1,5 metros uno ya necesita tener un certificado de trabajo en alturas. Eh, ¿Cuál es el orden? ¿Qué es orden? Entonces, sí, total. El señor que tiene las piernas en el escritorio tiene una bebida caliente encima del computador, del archivador del computador, puede generar un cortocircuito. eh, la chica que tiene que tiene un montón de aparatos eléctricos conectados en pocas, pues mal conectados por decirlo así, pues se puede generar un corto. profe, que no haya techo cuenta. No, yo creo que es más bien pues para poder ver. No creo que sí hay techo, pero ahí no lo muestran. Yo creo pues que es la situación. Eh, Como tal, los que están, el chico que está levantando la caja, pues cuando uno levanta algo, lo primero que debería hacer es doblar la rodilla, ¿cierto? Y también cuando se levante a bajar con la ventana. También. Entonces, muchachos, por ahora pues aquí queda la clase, ¿cierto? Eh, ya la próxima clase pues que con ustedes es ya les digo, Miércoles. apenas me dieron el horario anoche. Es el miércoles. Miércoles y viernes. Sí, el miércoles. Entonces ya el miércoles pues seguimos con el tema. La idea es mostrarles pues primero pues seguir con los conceptos bases, el tema de accidentes, enfermedades, conceptos básicos del medio ambiente, de la gestión ambiental, y ojalá pues el tiempo nos dé, o si no ya el viernes, y para mostrarles cómo es un ejemplo de una matriz de riesgo, ¿cierto? Y para que veamos pues como una situación y que armemos una entre nosotros, ¿vale? Entonces cualquier duda pues ya saben, ahí está el celular, el WhatsApp, y también les voy a dejar pues el email ahí en el chat. Eh, eh, que por favor pues todos me dejen el documento y el nombre para tenerlos ahí en cuenta en el seguimiento. Pues muchas gracias, y si hay algún comentario pues aquí los escucho.